De libro a libro, y en realidad simplemente para introducir el segmento que viene, porque hoy vamos a dar lugar a algo que se llama Mentes en Juego, y que, bueno, toma prestado el nombre de lo que fue aquel libro que publicaste hace ¿cuántos años, Daniela? 2017. 2017, 4 años, que se recoge algo que nos va a divertir mucho contarles, que es qué hacen los científicos cuando no son científicos, ¿no? En qué invierten su tiempo libre. Hoy arrancamos por el lado de la música. Hoy arrancamos por ahí. El segmento nuevo se llama Mentes en Juego. Ese es el nombre del libro, como bien dijiste, pero además es el nombre de lo que queremos mostrarle, Claro. ¿no? De cómo las mentes que nosotros vemos siempre asociadas a un trabajo intelectual, en realidad tienen también otro tipo de hobbies, ¿no? Hay una frase de Clemente Estable que es un poco larga y no hay espacio, pero él habla de que los más brillantes son aquellos que parecen dispersos y que, bueno, tienen alguna otra actividad que los absorbe, ¿no? Ahí va. Y lo interesante de esto es que no es simplemente una casualidad o algo que nosotros estamos viendo, sino que es una investigación científica también. De hecho, Robert Ruth Bernstein es un científico americano de la Universidad de Michigan, que en 2008 investigó un poco qué pasaba con los premios Nobel, porque él, Claro, además de ser investigador, tiene un hobby que es la fotografía. Entonces quería ver qué pasaba con los premios Nobel y tomó todos los premios Nobel vinculados a la ciencia desde 1901 hasta 2005 y encontró que los comparó con otros investigadores que no ganaron el premio Nobel y los premios Nobel tenían 10 veces más hobbies que otros científicos. ahí ya no hay con qué darle, el dato es indiscutible. Ahí está. Bueno, arrancamos con una persona que viene de las ciencias, de alguna manera, del conocimiento de la mente, ¿no? Bueno, en Uruguay no hay Nobeles, ¿no? No hay premios Nobel, pero sí hay científicos. Ya lo sabrá. Pero sí hay científicos que tienen hobbies que pueden ir desde la actividad de la arte plástica hasta la música. Hoy, como bien dijiste, vamos a hablar de un músico. Vamos a hablar de Nicolás Bagatini, que es pediatra de profesión y de formación, pero también es psicoanalista y psicoterapeuta, asesor del GACH, del grupo asesor científico honorario en temas de comportamiento, pero además es músico y compositor. Es uno de los fundadores de La Saga, una banda. La voz líder de la saga, ¿no? Exacto, el líder de La Saga y, bueno, además músico en esas dos facetas. A ver, lo podemos conocer. Dale, Nicolás Bagatini, a ver, Mentes en Juego. La música en particular, para mí, es una instancia de curación. Para mí la ciencia tiene una cosa básica de por medio, que es la curiosidad. Y la curiosidad por tratar de entender el mundo, toda aquella interrogante que uno no comprende. No era necesario que escribiera, pero te confieso que me gusta hablar contigo. Me llamo Nicolás Bagatini, yo soy médico pediatra, especialista en psicoterapia psicoanalítica, soy músico, ahora me estoy doctorando en psicología, soy feliz esposo de Alejandra y padre de Ciro y Leo, así me defino. La violencia innecesaria prevalece. A los 18 yo me anoté en dos facultades, me anoté en la facultad de odontología y de medicina. Odontología estaba de paro, y estuve de paro todo el año. Entonces, al terminar el primer año de medicina, yo ya tenía exámenes salvados, tenía amigos, y ahí me decidí para quedarme ahí dentro. Ahí yo estaba grabando los primeros demos con La Saga, todavía no se llamaba La Saga, me acuerdo estar sentado en la escalinata de la facultad y esperar para que nos vinieran a buscar una camioneta para ir a Estudio Record. Desperté el calor de los labios. En la época de la juventud estuvo muy mezclado todo el tiempo el estudio y la música, muchas veces como identidades un poco paralelas. Tenía que ir a la guardia vestido de blanco y ir a tocar vestido diferente. Era como una situación bastante difícil por momentos de congeniar, ¿no? Disfruté, dormí sobre mis pasos y pensé. Yo viví una situación muy grave, digamos que fue la muerte de una niña en mi vida, que determinó que durante 5 años, después de recibirme pediatra, yo no trabajé de médico y me dediqué solamente a la música. En el medio de eso empecé a estudiar psicoanálisis, y ahí yo te diría que alrededor de
alrededor de los primeros años del trabajo como psicoanalista, empecé a darme cuenta que era integrable. Muchos de los aspectos que yo hablaba con los adolescentes tenían que ver con la cultura adolescente y con la música, y además que las herramientas de creación que yo tenía y que podía enseñar, eso le podía no solo hacer bien a los pacientes, sino que era algo que yo tenía como un plus que yo tenía que podía brindar. A mí me pasó mucho después de estudiar música, ¿no? que el método científico se me metió un poco más en la creación. Cómo componer letras, que es algo que casi como un disparador que yo uso mucho con mis pacientes, es algo que es muy parecido al psicoanálisis. El bloqueo del escritor, ¿no? Bueno, lo que tenés que hacer es escribir. Y ahí tienen como un ejercicio que se llama la escritura del objeto. Mirá alrededor de tu habitación, elegí un objeto, truc, ese, ¿no? Incluso hay una página que te tira un objeto por día. Entonces empecé a escribir ese día, describir ese objeto con cualquier sentido que no sea la vista. ¿Cuál sería el gusto de eso? ¿Cuál sería el olfato de ese objeto? ¿No? ¿Qué pasaría si tuviera movimiento? ¿Qué sentiría ese objeto? Y lo escribís contrarreloj. Entonces, el contrarreloj es igual a la asociación libre psicoanalítica, y vos te das cuenta, después en esa página, que hay lo que ellos llaman las pepitas de oro del texto, frases o metáforas inesperadas, ¿no? Que terminan siendo parte de una siguiente hoja que las une, y de ahí empezás a tratar de generar historias. No es un escape, no es algo que hacen para no pensar en su trabajo. En realidad está claro que hay una retroalimentación, ¿no? Y lo decía muy claro Bagatini, el proceso creativo y el método científico terminaron de alguna manera generando insumos uno para el otro. Totalmente, se potencian, ¿no? La ciencia y en este caso la música, pero puede ser otro hobby, se potencian. Y como decía el investigador que hizo este estudio, Ruth Bernstein, es un factor hasta de éxito profesional tener un hobby en la ciencia, ¿no? Porque de verdad una actividad hace que la otra funcione mejor. Y además también desmistifica la idea del científico encerrado en el laboratorio que solo se dedica a la ciencia y enriquece, ¿no? En un todo. Exacto, los hace casi humanos, ¿no? Está muy bien, está muy bien. No, ¿sabés qué estaba pensando? ¿Qué otra? O sea, ahora hablamos de arte, o en este caso de la música, pero en realidad hay hobbies de todo. Entre los científicos que uno ha ido detectando, hay de todo tipo de hobbies, ¿no? Más movidos, más quietos. Exacto, exacto. Creo que a lo largo del ciclo vamos a encontrar a científicos que de verdad, como decía Alexandra, rompen ese estereotipo que tenemos en la cabeza y que nos muestran que están mucho más cercanos a la sociedad y a diferentes ámbitos de la sociedad de lo que antes se creía que el científico era. Está muy bien. Simplemente anticiparle a la gente que el cierre lúdico de Sobre Ciencia hoy va a ser justamente con música, con Bagatini, con la saga, como para poner broche a esto. Pero volveremos con Mentes en Juego como otros segmentos dentro de Sobre Ciencia. Alexandra, Daniela, muchas gracias por hoy. Hasta la próxima semana. Nueva pausa, ya volvemos en el último tramo de Sobre Ciencia.